Ir y hacer discípulos, lección 12, tu misión, evangelizar y discipular. Tema 25, cómo evangelizar. Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en esta nueva lección. Es la última de este curso de discipulado y evangelización. Los siguientes temas te ayudarán a cumplir tu responsabilidad en la evangelización y el discipulado. En Mateo 10, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos a predicar el Evangelio y les dio instrucciones precisas de qué debían hacer y cómo hacerlo. Nuestra instrucción también va dirigida no solo a decirte qué debes hacer, sino a darte sugerencias prácticas y sencillas para que sepas cómo hacerlo. Como dijimos en la lección anterior, la misión que Jesús dio a la Iglesia fue y sigue siendo la extensión del reino de Dios hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra misión como Iglesia, pero también es la tarea de cada uno de nosotros individualmente. Objetivos de esta lección: ayudarte a entender qué evangelio anunciamos, por qué evangelizar y cómo hacerlo. Y a manera de autoevaluación te vamos a pedir que pienses en estas dos cosas. Si tienes que decir en 3 minutos qué es el evangelio o buena noticia de salvación, ¿qué vas a decir? ¿Sabes qué dones te ha dado el Espíritu Santo y cómo usarlos para dar testimonio de tu fe a otros? ¿Qué evangelio anunciamos? 1, arrepentíos. Y 2, creed en el evangelio. Así comenzó el Señor anunciando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1:15. En Mateo 10:7 vemos que Jesús instruyó a sus discípulos que predicaran de la misma manera. Yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento de los pecados y a la fe en la persona de Jesús y su obra redentora. El pecador se reconoce como tal y cree que Jesús lo puede salvar, y así se lo pide en oración. El apóstol Pablo dio un resumen de lo que es el corazón del mensaje del Evangelio en 1 Corintios 15, 3-7. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Inmediatamente después de recibir el mensaje del Evangelio, Pablo empezó a transmitirlo a otros. Hechos 9, 17-20. Entendió su llamado a ser fiel testigo del Mesías resucitado, predicando que Jesús era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Hechos 9, 20 y 22. Según el mensaje del Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz fue algo planeado de antemano. Dios el Padre envió a su Hijo con el propósito de morir por nuestros pecados y de esta manera cumplir la ley tomando nuestro lugar. Hechos 2, Hebreos 10, Ezequiel 18, Romanos 6. Para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Romanos 5,
y 2 de Corintios 5, 1 de Timoteo 2. La frase conforme a las Escrituras significa que la muerte de Cristo es algo que se profetizó en las Escrituras desde la caída de Adán y Eva. Génesis 3:15, la simiente en este versículo es Cristo, e Isaías 53, 1 a 12. En este pasaje de 1 de Corintios, Pablo declara que Cristo no solo murió, sino que fue sepultado, lo cual afirma el hecho de que Cristo en realidad murió. O sea, no es que se desmayara, no simplemente cayó en coma y no fue sustituido por otro, como algunas religiones afirman. Es importante entender que Cristo en realidad murió, porque si no murió, no resucitó. Y si no resucitó, nuestra fe no tiene base alguna y el problema de nuestro pecado no ha sido solucionado. 1 de Corintios 15, 12 a 20. Pero Cristo sí que murió, resucitó al tercer día y sigue vivo hoy. Romanos 3, Hebreos 7. Al final del pasaje de 1 de Corintios 15, 3 a 7, Pablo sigue insistiendo en la resurrección de Cristo al nombrar varios testigos oculares de este hecho histórico. También los registros de los evangelios mencionan varias personas que vieron al Señor resucitado. Mateo 28, Lucas 24 y Juan 20. Aplicación. Pongámoslo en práctica. En resumen, es solo a través de Cristo y su muerte en la cruz que podemos ser reconciliados con el Padre. Es solo a través de Cristo y su resurrección que podemos recibir la vida eterna. Juan 11, 25, 26. Efesios 2, 1 al 10. Esta es la buena noticia que creemos y que predicamos. Este es nuestro evangelio del que no nos avergonzamos. Aleluya. Es en un párrafo de 3 minutos de duración. Escribe tú el mensaje del evangelio y una oración de fe y arrepentimiento. 3 minutos. Mensaje del evangelio, oración de fe y arrepentimiento. Comparte este mensaje y oración con una persona a quien estás evangelizando ahora y que entiendes que está preparada para hacer esta oración contigo y recibir la salvación de Cristo. Amén. ¿Por qué evangelizamos? 1, porque es un mandato de Dios. Jesús mandó a sus discípulos que fueran a todo el mundo y que predicaran el Evangelio a toda criatura e hicieron discípulos en todas las naciones, porque de esto pende la salvación o la condenación de todas las personas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Si amamos a nuestro Señor, obedeceremos su mandamiento de predicar el Evangelio. Juan 14, 21. 2. Porque si nos avergonzamos de Cristo y del mensaje del Evangelio, Él también se avergonzará de nosotros cuando venga en su gloria. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38.
También tenemos el ejemplo y la enseñanza apostólica. El apóstol Pablo dijo a los romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Y 3, porque hay muchas personas listas para recibir este mensaje y están esperando que se lo transmitamos. Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 y 38. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 14, 15 y 17. Aplicación. Ponlo en práctica. Por favor, mira cómo la Iglesia de los primeros siglos de nuestra era hacía su obra de evangelización. 1. Hizo de la evangelización la prioridad número 1. 2. Sentía una profunda compasión por las personas sin Cristo. 3. Se amoldaba a su contexto cultural, donde predicaba la buena nueva sin caer en el sincretismo con las prácticas paganas. 4. Era muy sensible a la guía del Espíritu Santo. 5. Se esperaba que cada miembro de la Iglesia fuera un testigo de Cristo, un discípulo, un misionero. ¿Con cuáles de estas maneras te identificas más en la evangelización? 6. Los edificios de culto no eran elementos importantes. La Iglesia no poseyó edificios públicos en su época de mayor avance en los primeros 300 años. Más bien se valía de los hogares y de la visitación. 7. La evangelización era un diálogo natural y espontáneo, no un programa organizado. Era un gozo para el creyente iniciar este diálogo acerca de la buena nueva en su vida cotidiana. 8. Lo normal para la Iglesia de los primeros siglos era ir donde estaba la gente, no esperar a que ellos vinieran o invitarles a cultos evangelísticos especiales. 9. No se buscaba hacer simpatizantes del Evangelio, ni tan siquiera creyentes, sino discípulos comprometidos y testigos de Cristo. 10. La apología del Evangelio era sometida a prueba en las escuelas filosóficas, así como en los lugares públicos. 11. Comunidades enteras se convertían de una sola vez. 12. El mayor impacto era las vidas transformadas por el amor fraternal entre cristianos en su comunidad. Y 13. La Iglesia se involucraba en las necesidades de su comunidad local y al mismo tiempo estaba dispuesta a mudarse a nuevos campos de misión. Este estudio es una adaptación de un curso de discipulado. ¿Cómo compartir el Evangelio? Hay muchas maneras en que podemos transmitir el mensaje del Evangelio, pero es importante entender que el evangelismo es un estilo de vida y que debemos estar preparados para hablar a otros de nuestra fe en cualquier momento. Primera de Pedro 3:15. Usa los dones y la personalidad que Dios te ha dado para atraer a otros a Él. Por ejemplo,
Dios puede usar la creatividad que nos ha dado para proveernos con ilustraciones e historias que ayuden a la gente a entender quién Él es y cuál es su condición delante de Él. Dios también ha dado un don especial a algunos para hacer amistades con facilidad. Estos creyentes tienen mucha paciencia para escuchar a otros y pueden ayudar a la gente a ver que Dios es la solución de sus problemas. A otros Dios les ha dado un don especial para servir a la gente en sus necesidades materiales y prácticas. Cuando la gente vea el amor de Dios supliendo sus necesidades, estarán más abiertas a recibir el mensaje del Evangelio y a entregar su vida a Cristo. A otros Dios les ha dado el don de la sanidad divina, para que por esta manifestación del poder de Dios los corazones sean convencidos y vengan a Cristo. Para algunas personas les es fácil entrar en conversación con extraños o recién conocidos para hablarles del Evangelio. Para otros eso puede ser difícil, pero tienen la paciencia y perseverancia para profundizar más en una relación, para sostener estas amistades e involucrar a las personas en sus hobbies o sus actividades diarias, o para ayudar a alguien en sus necesidades prácticas. Se puede transmitir el mensaje del Evangelio de una manera personal o presencial, pero también a la distancia, como por ejemplo usando las redes sociales o a través de los medios de comunicación. Siempre es importante tener el apoyo de otros en la iglesia para que cada uno use su don y para orar unos por otros y por las necesidades de sus contactos. A veces se necesita entrar a fondo con ayunos y oraciones hasta ver la victoria en la vida de alguien. También es importante trabajar en equipo porque se puede transmitir el mensaje del Evangelio a través de la distribución de alimentos en el local de la iglesia o a través de la enseñanza, la consejería o la administración en grupos en los hogares. ¿Con qué dones te ha capacitado Dios? ¿Los estás usando para dar testimonio de tu fe? ¿De qué maneras llegas con mayor facilidad a la gente? ¿Qué tipo de personas te mueven más a la compasión? ¿Qué necesidades piensas que puedes suplir en otras personas? Te voy a invitar a que hagamos esta oración pidiendo al Señor que nos muestre cuáles son nuestros dones y cómo evangelizar cada uno. Señor, recibimos la llenura de tu Santo Espíritu que nos capacita para cumplir nuestra misión de evangelizar y discipular a los que tú nos has dado. Me comprometo a conocer mejor y a usar más mis dones para llegar de manera natural y efectiva a estas vidas. Señor, ayúdanos como iglesia y equipo a reflexionar seriamente en estas preguntas y responderlas bajo la guía de tu Santo Espíritu. Nos llama el Señor a depender más de Él y a buscar maneras nuevas y creativas de ser y hacer iglesia. ¿Por qué consideramos imprescindible contar con un lugar grande para reunirnos y celebrar nuestros cultos? Ayúdanos, Señor, a cambiar esta mentalidad a partir de ahora. Señor, que nos resulte un gozo iniciar un diálogo natural para dar testimonio de nuestra fe, que no nos avergoncemos de Cristo delante de los demás. Aviva nuestro primer amor, danos compasión por los perdidos y un nuevo celo por la evangelización. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros hogares, danos familias enteras para Cristo, permítenos impactar comunidades enteras. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Acompáñanos a nuestro siguiente tema, tema 26, denuedo para predicar el Evangelio.